este es para ti, este no es para cómo vas a trabajar con otros. Porque el principio es el siguiente, si tú estás bien, todo alrededor va a estar bien, todo. Tus colaboradores, tu familia, tus amigos, todos. Entonces, pero la gente no tiene la cantidad de información que se da en 8 horas para entender que la salud es mucho más que comer bien, hacer ejercicios y algunos, gracias a Dios, meten sueño, pero malamente no lo meten. Entonces, Bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 16ª temporada. Comenzamos. Bien, amigos, pues buenas noches. Desaprende y transfórmate en Grow Together MX, nuestro episodio número 212, con una gran invitada. Moni, bienvenida nuevamente a Grow Together. muchísimas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Y bueno, pues hoy a hablar de un tema, hoy lamentablemente por temas de trabajo no nos puede acompañar Héctor, pero bueno, tenemos un gran tema que es hablar de Total Rewards. Y antes y es hablar, pues obviamente de esto más allá del sueldo. Entonces, vamos, para aquellos que no conocen a Mónica, vamos a presentarla. Moni Lenz, venezolana mexicana. Es licenciada en Relaciones Industriales, con una maestría en negocios y tiene más de 30 años de experiencia profesional especializada en el área de recursos humanos, consultoría y coaching. Ha trabajado en puestos directivos de recursos humanos para empresas reconocidas a nivel global como Gillette, HP, Unisys, Citibank y Johnson & Johnson. A Moni la respaldan 16 años de experiencia en consultoría de capital humano, de las cuales 10 fueron en Mercer, y actualmente cuenta con su propia firma llamada Lenz Consulting. Fue maestra de cátedra por 3 años y actualmente es profesora de educación continua en el TEC de Monterrey. Es consejera del programa Enlace TEC para Emprendimiento en México desde hace 5 años. Cuenta con distintas certificaciones en psicología positiva, coaching ejecutivo, entrenadora internacional en la metodología de Points of View, health coach de medicina funcional, es maestra de yoga y coach en menopausia. Actualmente tiene consulta privada y también forma parte del equipo de Health for Life de Tech Salud como health coach de medicina funcional. Bienvenida, Moni. Bueno, pues ahí tienen a Moni, pues hoy una experta para hablar de este tema, ¿no? Porque siempre hablar de Total Reward, de recompensa total, pues es un tema para todos, ¿verdad? Porque mucha gente que tiene un empleo, pues se va solo a veces al sueldo, otros se van solo a pues, lo que reciben en efectivo o a una parte de lo que es el Total Rewards. Entonces, creo que acá, Moni, pues tú nos irás compartiendo todo esto, ¿no? Y para ir empezando esta charla, Moni, pues, ¿a qué le llamas tú, de acuerdo a tu experiencia, esto de Total Rewards? Bien, te cuento que la palabra como tal más bien ha evolucionado, más bien el concepto. Hace por ahí como de 15, 20 años, yo tengo 30 años en compensación, y cuando hablábamos de Este de Total niña, entonces. Rewards, nada más sí, hace poquito que entré en compensaciones. Y en aquella época se hablaba de que Total Rewards era solo el sueldo y los beneficios que recibía la persona, y eso era todo. Y a eso se le llamaba remuneración, total. La remuneración total fue evolucionando y es por eso que yo, que tengo 5 años en el sector salud, que me he dedicado a ser health coach y speaker y dar talleres de salud, conseguí una evolución muy interesante al nuevo Total Rewards, donde ya el colaborador toma en consideración no solamente el sueldo, los beneficios, eso tangible, sino que ya entra, esta ecuación es bien importante, entra el well-being o el bienestar. También entra el reconocimiento y la carrera. Es decir, el colaborador cuando entra a una organización dice, yo quiero que me remuneres, pero no es solo el sueldo. Y eso es un concepto que normalmente la gente te dice, me voy por sueldo, pero cuando tú le escarbas y le escarbas, muchas cosas hay por ahí. Siempre hemos hablado del líder, siempre decimos que el líder, por supuesto que tiene una gran porción de por qué se va una persona, pero hoy en día
hay muchísima gente que entra o sale de una organización por temas de bienestar y por temas de salud. Sobre todo también estamos hablando mucho de salud mental. De salud mental, porque ese es un gran tema justo en Grow Together hemos hablado varias veces de la importancia y la relevancia que ha tomado la salud mental de todos, ¿no? Obviamente hemos hablado desde conceptos más amplios, o sea, como ser humano, qué importante es cuidar la salud. Pero cada vez, como bien mencionas, está tomando más relevancia, ¿no? Entonces estás hablando de que este concepto ha evolucionado a ser un tema económico, por así decirlo, ¿no? Sí, De dineros y de a lo mejor beneficios, ¿no? Como que hasta el gasto médico mayor, este tipo de exacto. beneficios, que al final tienen un costo y lo puedes monetizar, por así llamarlo, hasta un concepto ahora donde pues entran cosas más importantes y relevantes entre bienestar, salud, desarrollo, carrera y demás temas, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú, Moni, que esto ha evolucionado de esta manera? Una de las razones, Ujú. sí, fíjate que los conceptos más nuevos son casi pegados a la pandemia, pero agarran fuerza después de la pandemia. Y es que la gente empieza, sobre todo las nuevas generaciones, estamos hablando de desde los millennials, centennial y todos los que siguen, ya no están dispuestos a dar todo solo por el simple salario, y así te lo dicen. Si yo aquí no me voy a sentir bien, si aquí me voy a quemar, si aquí no voy a tener espacios para poder desarrollarme, ir al gimnasio, cuidarme, etcétera, yo prefiero irme. Y yo, que soy una generación X, pues para nosotros nos enseñaron que el trabajo era primero y que para eso trabajabas y para eso tenías dinero. Claro. Y ahí nos llevábamos la salud y no pasaba nada, porque era lo normal. Las nuevas generaciones no consideran esto normal. Las nuevas generaciones ponen su persona adelante y quizás ahí vienen los problemas generacionales típicos, es que dicen, no, es que no se queda en el trabajo, no da el extra mile, no da, y ahora creo yo, Tiene mucha rotación, ¿no? Que ese es un se tema. va muy rápido, y entonces nadie se pone a ver, bueno, ¿cómo le estamos dando la carrera? Que es un tema de Total Rewards. ¿Cómo estamos reconociendo a la persona? Que es un tema muy relevante para las nuevas generaciones. Y si le estoy dando bienestar o más bien le estoy quitando bienestar. Entonces ya la ecuación es mucho más compleja. Entonces cuando me dicen, bueno, tengo que pagar bien y con eso basta, o es un tema de dinero. No, es muchísimo más compleja. Es más, aquello que llamábamos salario emocional ya se ha elevado a un nivel donde es muy complicado inclusive medirlo, porque todos sabemos que por las edades y todo eso puede cambiar lo que para mí es importante o no. Lo que sí ha cobrado importancia es que la salud no entraba en la ecuación como ahora. Eso y ya no es gasto médico mayor, que No, no. bien dijiste, ya eso no es suficiente. Ya ese es un básico, ¿no? Ya ese es. Exacto. Hay gente que te dice, pues eso es de ley, ¿no? O sea, si es de ley el seguro social, pero pues nada más, ¿no? Exacto. Cuando yo comencé, yo recuerdo que un buen paquete era tener un buen salario y un buen gastos médicos mayor. Eso era todo el buen paquete, Nada más. nada más. Entonces, hoy en día es como dices tú, yo lo doy por default, eso es lo mínimo que yo debo recibir, pero cuando hablamos de gastos médicos mayores, estamos hablando cuando la enfermedad ya está. Ese es el grave problema. Mm, Tú estás hablando de gastos médicos mayor porque ya hay enfermedad. Y lo que la gente quiere es prevenir, es prevención y longevidad. Y son tres grandes factores, bienestar, prevención y longevidad. El gasto médico mayor no te va a dar ninguna de esas. no, Y la gente ha entendido que parte importante, y lo digo en todas mis charlas, es cómo tú aplicas el autocuidado, cómo realmente tú estás haciendo algo por ti. Entonces, ya la gente entiende que la responsabilidad de su bienestar está en sus manos. Pero si está en mis manos, yo también tengo la potestad de decidir qué voy a hacer con ella. claro. Sí, se vuelve muy. Fíjate que
a mí me pasó cuando en plena pandemia, en la organización donde yo estaba, había como, digamos, tres tipos de beneficios o tres tipos que la gente, depende del proyecto que la Mm. gente estuviera. Y el único, había solo uno de esos tres que tenía gastos médicos mayores, ¿no? Y pues había mucha gente de esa industria que decía, yo hoy me voy por la lana, ¿no? Entonces lo metías a alguna de las otras dos, donde el dinero pues era lo más importante. Una vez que avanza la pandemia, la gente decía, pero no tienes gastos médicos mayores, ¿no? Entonces se volvió una necesidad porque había pues una alerta, ¿no? Entonces decían, Exacto. de alguna manera era preventivo porque, a ver, pues no quiero tener que gastarme todo el dinero que estoy ganando en un hospital porque no tengo un seguro de gastos médicos mayores y prefiero tener Sí. una cierta cobertura. Entonces, si bien en algún momento, en aquella, hace 3 prácticamente años, la gente empezó a evolucionar, decir, no, para mí lo importante y lo relevante es esto, ¿verdad? O sea, ya no Así es, es. digo, sí el dinero es relevante, pero también se Ah, vuelve importante y relevante, pues, que eso me va a ayudar a tener un bienestar más a futuro, ¿no? sí, Más, si me llego a enfermar, porque había una posibilidad grande de que llegaras a enfermarte y si te enfermabas, terminar en un hospital, ¿no? Porque así era la pandemia, o así hubo muchos casos, pues, oye, pues prefiero estar protegido, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que mencionas ha tenido una evolución y creo que esa evolución viene en pandemia, pero viene acompañada, creo que hay se unen ahí dos necesidades, ¿no? Uno es la sí, parte de, sí, por una pandemia quiero tener esto que antes no tenía, pero al mismo tiempo las generaciones nuevas empiezan a buscar otras cosas que para los que somos de otra generación, ¿no? Y que hoy conviven cuatro o cinco generaciones en un hasta mismo centro de 5. trabajo, eh, pues hay una lucha ahí de no entiendo por qué se van, ¿no? Exacto. O sea, si Y aquí ahí les hay, pagamos bien, si aquí, ¿no? Si aquí les damos gastos médicos mayores, pues ahora resulta que el gasto médico mayor no es. Ahora, Mónico, yo como empresa o como emprendedor o como atendiendo mi negocio, como experto en recursos humanos, ¿cómo le hago para ir pues más a la vanguardia en esto? Porque pues, es algo que ha evolucionado, pero no es que evolucionó y ya se quedó ahí, sino ha seguido evolucionando, ¿no? sí, y seguirá porque tenemos intangibles y no hay nada más complicado. Cuando comencé compensación todo era bien fácil. Siempre yo decía, pues a mí pónganme mis regresiones, mis correlaciones y las sacaba. 2 más 2 da Aquí, ¿cómo le 4 haces? normalmente. Sí, y ahora ¿cómo le haces, no? Y Sí, sí, ahora sí. sí, esto no es numérico, ni lineal, ni exponencial. No hay una forma única. Lo que sí creo es que tenemos que ir garantizando de a pocos. Es decir, como dijimos ahorita, el gasto médico mayor debe ser un sí o sí. Hoy entregué unos resultados de un proyecto de compensación integral. Ese no es Total Reward porque nada más era fijo y no fijo Mm, y no cash, pero que sí es medible, monetizado. Y surge en la plática la necesidad de que le faltaba seguro, inclusive seguro de vida. okey. Entonces yo decía, pero es que la gente no le da importancia. Y le digo, quizás antes de la pandemia no le daba importancia, y Ahora lo sí. reconozco. Pero luego empezaron a darse cuenta, o todos, de que no sabemos hasta qué día estamos, de que queremos dejar bien a nuestra familia, de que la gente sí se enferma, de que la gente sí pasan cosas y que es tan importante. Entonces yo lo que decía al CEO es, tenemos que garantizar los básicos. Tenemos, número uno, que garantizar lo que esté dando el mercado y que yo sé que el colaborador lo va a recibir. El seguro de gastos médicos ya sabemos que es un sí o sí, tenerlo bueno o en este caso tenían un deducible muy alto. Él decía, tú un deducible muy alto hace que te vayas al IMSS, Sí, claro. porque ¿para qué voy a ir si me vas si tengo que pagar, me vas a empezar a pagar después de 15,000 pesos, ¿no? Entonces, Claro. ahí hay que tener cuidado, o sea, hay gastos médicos de gastos médicos. Y luego tienes el seguro de vida que dicen, no, es que no lo valora porque son muy jóvenes, etcétera.
Y le digo, a ver, es también de incapacidad, es también por muerte natural o por accidente. Y lo más importante, dejar a la familia con algo, a ese colaborador. No cuesta tanto y tiene alto impacto. A veces el problema, Juan, es que no sabemos venderlo. Un Claro. seguro de vida por si te mueres, pues así nadie lo quiere. Pero si yo explico las ventajas de que tu familia, tú tengas un seguro de vida, es relevante. Entonces yo debo de ir como haciendo un checklist, ir diciendo, para esto es muy importante seguir haciendo los comparativos de mercado normales, Ujú. porque ahora sí te la tienes que garantizar que esté bien. O sea, esa es como la base, de ahí es que tú partes a hacer más cosas. ¿Qué es la base? Pagar bien, justo, es decir, con equidad, competitivamente de acuerdo al negocio, porque, a ver, si yo estoy en la industria del acero ahorita y tengo aranceles del nivel que tengo, pues no será el mejor nivel de estar en la mejor competitividad. Entonces, hay que entender la competitividad por industria, por situación y en qué momento del negocio estoy. Pero imagínate un negocio que le vaya bien y que el mercado esté bien. Cuestión que económicamente no es el momento. Tenemos una economía ralentizada. Entonces, difícilmente las empresas van a poder dar mucho. Tú, recursos humanos tiene que asesorar a ir. Yo voy midiendo el mercado, pero tengo que ir de la mano del negocio. Si yo no Claro. estoy de la mano del negocio, entonces no hay manera que esté cumpliendo. Pero cuando yo hago mis revisiones de competitividad, también tengo que elegir dónde quiero estar, es decir, quiero estar por arriba, por abajo, rezagado y con conciencia, es decir, no quedarte rezagado en el mercado y nadie te dijo, ay, yo no sabía que estaba por debajo. No, tú necesitas hacer eso porque recuerda que es la base. Sobre eso, sobre tener lo fijo en buen nivel, sobre tener temas de equidad, que equidad no es pagar a todo el mundo lo que a todos por igual, es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus responsabilidades. Asegurarte que esos elementos estén bien, sí lo puedes hacer porque eso se calcula. Y luego te vas a cualitativos como estos del seguro, de vales de despensas, de fondos de ahorro que te pueden dar préstamos, las cajas de ahorro. Es decir, que el colaborador tenga la forma de tener dinero adicional que al negocio no le va a costar mucho más porque esas son las poquitas salidas que te da la ley para que no tengas que pagar impuestos y que muchas empresas todavía no lo dan. Entonces, tenemos que meternos en esos espacios poquitos que nos da la ley que tienen gran impacto para un colaborador. Tener un fondo de ahorro y tener una caja de ahorro tiene un impacto muy importante. Pues estás de alguna manera dando cash sin dar cash, Claro. dando efectivo sin dar efectivo y además no lo tiene no tiene carga impositiva. Y después de ahí te puedes volver hasta muchísimo, siempre digo, en compensación se puede ser muy creativo, sobre todo con los bonos. Los bonos son una maravilla porque yo te digo a ti, te voy a dar esto siempre y cuando nos va bien. Nos va bien, nos va bien a los dos. Nos va mal a los dos. Pero vamos juntos. Son Oye, autofondeables. siempre y cuando sean realmente autofundables, ¿no? Porque no es pagar un bono Autofondeables. por pagarlo, sino por pagarlo en función a los resultados que hacen que a la compañía le vaya bien, ¿verdad? Y entonces Sí. tenga de donde, oye, genere más esto, genere más venta, más utilidad, oye, pues un cachito de esa, digamos, la reparto de acuerdo al resultado que cada quien haya generado, ¿no? Y Y ese es de el la mano del negocio. principio. Ese es el principio fundamental de un buen sistema de compensación variable. Tiene que ser autofondeable. Si no es autofondeable, no es compensación variable, ni corto ni largo plazo. Entonces, yo voy checando todo eso, voy llegando entonces ya a beneficios y voy viendo gastos médicos mayor, cómo está el mercado, gastos de seguro de vida, cómo está el mercado,
Y puedo ver cualquier otro como los que están surgiendo nuevos que tienen que ver como que te pago el gimnasio, como que te pago un Total Pass, cualquiera de estos que la gente al no pagarlo y decir, tú me estás haciendo sponsor de esto, eso es un beneficio altamente dirigido a la prevención. Claro, luego tienes que implementarlo y ver quiénes lo usan. Claro, Porque aquí hay que tener mucho cuidado. Ah, ya lo doy. Ajá, pero ¿quiénes lo usan? Porque tampoco es dar dinero por dar dinero. claro. Pero empiezas a ver estas cosas del mercado, como lo que está sucediendo, donde ya hay plataformas en donde puedes tener más beneficios, puedes hacer los Beneflex, pero adicional puedo tener ayuda psicológica con salud mental, ayuda legal, o puedo tener otra serie de descuentos. Al final del día, la gente va sumando y todo esto cuenta para un colaborador. Entonces, llegamos a lo que dijimos al comienzo, ya no solo es sueldo. Lo único que sí puedo garantizar son estos elementos que acabamos de hablar, para entonces ahora sí, me muevo a la siguiente. Es que tienes que ir por paso. Garantizar lo que sabes que puedes medir y me voy a otros segundos pasos. ¿Cuáles son otros segundos pasos? ¿Qué estás haciendo en bienestar? ¿Qué estás haciendo para la prevención? ¿Qué tanto estás realmente dando información a tus colaboradores? Y digo esto porque yo cada vez que doy talleres digo, todo lo que digo lo puedes googlear, Juan, todo. Sí, 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 Mételo en el ChatGPT, consíguelo. Ahora, todas las redes también te lo pueden dar, pero dependen de un algoritmo, depende de lo que le pongas. Entonces, tu empresa eres quien le puedes dar la información correcta a tu colaborador. claro. Porque estoy segura que en sus redes no está el algoritmo que tiene el mío de medicina funcional o de ejercicios o de menopausia. No, claro que no. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Influir, dar información y darle no solo es como aquello de que no me enseñes a pescar, no me dejes el pescado, enséñame a pescar. Déjame contarte cómo puedes comer nutritivamente. Déjame contarte por qué el movimiento es importante y qué puedes hacer. Estas son nuevas tendencias. Yo soy maestra de diplomado de liderazgo de vinculación, de educación continua del Tecnológico de Monterrey. Y logré convencerlos de que teníamos que dar un módulo de bienestar integral para líderes. 8 horas. Y cuando yo arranco, siempre le digo, este es para ti. Este no es para cómo vas a trabajar con otros. Porque el principio es el siguiente, si tú estás bien, todo alrededor va a estar bien. Todo. Tus colaboradores, tu familia, tus amigos, todos. Entonces, pero la gente no tiene la cantidad de información que se da en 8 horas para entender que la salud es mucho más que comer bien, hacer ejercicios y algunos, gracias a Dios, meten sueño, pero malamente no lo meten. Entonces, la ecuación se ha vuelto muy sencilla y tú le dices a la gente, mira, aquí tienes la nutricionista, aquí tienes la nutrióloga, aquí tienes la psicóloga y aquí tienes el gym. Ya estoy dando salud. Tan, tan. No, son 3 elementos de más de 40 ítems que se revisan Claro. desde medicina funcional. ¿Qué tanto contacto tienes con la naturaleza? ¿Qué tanto haces manejo del estrés? ¿Cuáles son tus mecanismos? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo te hidratas? ¿Cómo tratas a otros? ¿Cómo es tu parte social? ¿Cómo es tu parte laboral? Todo eso es bienestar. Pero estamos ahorita inmersos en un mundo donde dice, yo te doy el gym y ya Sí. está. Yo ya Ya. cumplí, ¿no? Sí. Y Sí, ahí nos quedamos cortos. sí, fíjate que eso que mencionas, hace algunos años, Héctor y yo tuvimos la oportunidad de tomar un entrenamiento, la verdad es que bastante bueno, pero que luego uno no lo usa tanto hasta que se da cuenta que lo importante que es, que se llama atleta corporativo, donde justo lo que nos decían, oye, son ejecutivos de una organización, para que lo de aquí para arriba esté bien, que es lo que usas como organización, por así decirlo, ¿no? O sea, tu mente, tus habilidades, tus conocimientos,
pues los de aquí para abajo tienen que estar bien, porque si no, pues cómo, ¿verdad? Si estás enfermo, de lo que sea, ¿no? Ya sea físico o mental, pues no va a jalar igual No, y la no gente que te rande. rodea va a tener impactos. Tu familia, tus colaboradores, tus Todo. colegas, tu jefe, pues van a estar en otro mood. Entonces se vuelve bien importante y relevante esto para atender en forma más holística, como dices, y no solo decir, bueno, sí hago el checklist, y, sí, oye, doy gimnasio, sí doy gimnasio, doy nutriólogo, sí doy nutriólogo. Oye, ya tengo hasta psicólogo o apoyos como estos programas que tiene el Ajá. PAE y otro tipo de organizaciones, ¿no? Que van a diferentes tipos de asesoría. Ujú. Bien, pero ¿y qué más, no? O sea, ¿qué más realmente Exacto. necesita el colaborador? Ahora, antes de llegar ahí, quisiera comentar dos cosas. Uno, recuerden, amigos, darle like, compartir y comentar este episodio, que la verdad está bien interesante. Y lo segundo que quisiera profundizar, Moni, es, hablaste de beneficios flexibles. ¿Qué es Sí. eso? O sea, ahora sí que cómo puedo, uno, saber qué es eso y luego cómo puedo implementarlo en mi organización? Fíjate que el, el concepto como tal se llama Beneflex. Por supuesto, vengo de Mercer toda mi vida y quien lo comienza en Marsh hace muchos años. Y el concepto es sumamente interesante, ya se ha ido replicando, por supuesto, ya tiene competencia, etcétera, pero a lo que quiero ir es al concepto, más allá de quién lo hace o cómo lo puedes, porque hasta puedes crear tu plataforma. Muy complicado, pero se pudiera hacer en organizaciones chicas. Pero ¿cuál es el concepto fundamental? Yo paquetizo, como tú me decías ahorita, yo tengo 3 opciones. De hecho, eso es un mini Beneflex que comentaste. Yo tengo 3 opciones, en una quito el seguro de gastos médicos mayor y lo pongo en salario. Entonces, cuando tú le das la potestad o sea, el colaborador puede elegir dentro de un menú sin salirse de los costos, ¿verdad? Esto es bien importante, sin salirse de los costos. Entonces, le das un menú y dices, oye, ¿quieres el gym? ¿Quieres esto? ¿O prefieres un día más de vacaciones? Ya hay empresas mucho más creativas en lo que colocan, pero lo que se cuida es que no se pase del costo del paquete. Entonces tú puedes tomar, por ejemplo, un seguro que sea igual al que te da la compañía, o quieres un seguro mayor, pero lo pagas adicional, o te quitas el seguro de vida, pero ya es decisión del colaborador. ¿Qué me encanta? Que la situación del colaborador es diferente por su etapa de vida. Claro. Entonces, pues si eres un chavo de 24 años recién graduado, sin ganas de casarte inmediatamente, pues a lo mejor el seguro de vida ni lo piensa y el médico que ya ves que tiene la parte de si mi esposa, etcétera, y otros se juegan un seguro más barato, etcétera. Entonces, es bien diferente al que ya está casado, tiene hijos, que quiere un seguro de gastos médicos mayor muy bueno y que no tiene tanto tiempo para hacer otras cosas, etcétera. Entonces, la realidad es que cambia. Si tienes planes de jubilación y estás como yo en los 50, pues te interesa más ver los planes de jubilación, que tú puedas tomar la decisión y además que lo puedas mover cada 6 meses. Ese es el concepto. El concepto no queda estático, tú puedes cada 6 meses Ir checar. cambiando. Exacto. Y dices, oye, porque a la gente le cambia la vida, así de simple. Me casé, No, no me casé, tuve lo hijo, que no tome. tuve hijo, ¿no? Exactamente, o ya mis hijos no lo cubre el seguro, entonces ahora mejor hago otra cosa, o me está interesando mucho estos seguros dentales. Definitivamente es una decisión. Entonces, a mí se me hace cada vez más atractivo este tipo de diseños. Todavía están en lo que era hace unos 10, 20 años, todavía la monetización es poca, o sea, son pocas cosas que logras monetizar, es complejo. Por esto que te decía, no todo se puede medir, pero el que le des la decisión al colaborador me parece genial. Sí. Bueno, y también hay otro concepto ahí, ¿no? Que no puedes decirle, oye, me quedo sin días de vacaciones, ¿no? Porque tienes que No puedes cumplir hacerlo con el. menos de la ley.
a menos de la ley. Y eso se vuelve importante, porque luego hay gente que dice, pues no me des vacaciones y dámelo en dinero. No, no lo puedo hacer porque lo mínimo que tengo que dar es lo que por ley tú tienes ganado, ¿no? Y eso luego la gente lo puede malentender, o inclusive yo conozco algunos colaboradores que luego se enojan, ¿no? Es que yo quiero hacer esto, y entonces implementar un beneficios flexibles, Muy hay fácil. que implementarlo bien porque y a comunicarlo muy bien, porque se puede volver, en lugar de un aliado, pues una carga para la organización, porque ya dice el colaborador, me prometieron esto y no es cierto, ¿no? Y luego se empiezan a hacer mil historias ahí, ¿no? En ese sentido. Entonces se vuelve importante y relevante. Oye, Moni, y regresando a este tema de, de Total Rewards y más allá del sueldo, ¿nos podrás compartir alguna experiencia, digamos, una de implementación que haya salido muy bien y otra que no haya salido tan bien, como para aprender de ello? Sí, bueno, realmente cuando las empresas deciden hacer estrategias, porque son estrategias de Total Rewards, van haciendo su checklist. Y lo que sí te puedo decir es que conozco empresas y a las cuales he ayudado que sí, comenzamos efectivamente por pura compensación básica, que es salario, pagos variables, pagos garantizados, vamos a ver los beneficios, etcétera. Pero una vez que están ahí, van, y este es un caso que he vivido desde todas las etapas de una empresa grande en Monterrey con muchas plantas. Y luego que ya estaban ahí, esto fue muy interesante porque tienen el típico área de seguridad y salud Mm. profesional. Eh, entonces, la fueron transformando para que se volviera, sí, con ese rol que tiene que tener de accidentes y de prevención, pero le fueron agregando bienestar. Mm. Entonces, esa transformación es bien importante porque ahí estás haciendo estrategia de Total Rewards, transformando un área que ya está en la organización, empezando a verla más allá de esperar el accidente o la enfermedad profesional. Con ellos, por ejemplo, todas las médicos y enfermeros de planta fueron y les hicimos talleres para modernizar el punto de vista del médico como una medicina integrativa o como este enfoque completo que estamos viendo. Obviamente el médico solo no puede, pero tú tienes que empezar hasta con el médico de la planta. Claro. Porque si no, nada más va a dar el ibuprofeno, recetar y resolver muy rápido. Acuérdate que queremos prevenir. Entonces, esos conceptos, esta empresa los fue llevando a los médicos, a los nutriólogos y luego a hacer campañas. Fueron haciendo todos los pilares de la salud integral, que eran los que te decía ahorita. Y aquí sí ya empezó una campaña por pilar y se iba punto por punto y se refuerza. Esa es la parte que hacen de bienestar. Ahora, aquí tienes que poner a muchos, fíjate las áreas que voy metiendo. Entró compensación, luego entró bienestar y salud ocupacional, luego entró talent management para el tema de carrera, Sí. para garantizar de que la gente pudiera y entendiera cómo planificar su carrera, porque ya sabemos que no se puede garantizar, pero que tú sí puedes diseñar. Y les han dado todo el material y han enseñado a toda su gente a diseñar planes de carrera. Y en el que están ahorita, que es como el último eslabón que faltaría, es el reconocimiento. Que ese ya cuando ya hablamos de Total Reward, si estamos hablando de reconocimiento, ya es no monetario. Es qué programa vas a crear para reconocer a los otros, que no sea nada más monetariamente, que sea a través de, hay empresas con otras he hecho, insignias, puntos, o sea, un sistema que reconoce a los demás y que no sea nada más el jefe. Eso es bien importante. O sea, que cualquier colaborador, yo veo que alguien está haciendo un trabajo extraordinario, pongo las reglas, cómo puedo nominar a alguien y nomino a esas personas. Su reconocimiento es público y puede haber de varios niveles.
Ese es el nivel más alto cuando ya fuiste a hacer Total Rewards completo. Pero algo que es complejo es que creemos que solo el área de compensación y resulta que necesita que varias subfunciones de recursos humanos se pongan de acuerdo. O que incluso el negocio, ¿no? O sea, no solo los humanos, o sea, todo el negocio, cómo se alinea hacia allá, porque digo, a lo mejor en esta organización, como en donde estoy yo, EHS, el área de seguridad, Y salud, ese es. Uh-huh. está en RH, ¿no? En el caso donde yo estoy, Uh-huh. así es. Pero hay otras organizaciones donde no, ¿no? Entonces, ¿cómo todo se vuelve parte de, pues, de que la gente, la organización sea atractiva para la gente en el sentido completo de la recompensa total, ¿no? Y entonces, como lo decíamos al principio del episodio, pues no solo es el sueldo, ¿no? No solo es eh, eh, el gano más, sino es, pues, cómo le hago o cómo tengo más beneficios o me veo beneficiado, por así decirlo, sin que sea beneficios como tal, como persona o como líder de una familia o como líder de una organización o de un equipo de trabajo, como tengo algunas cosas que son importantes y relevantes para mí. Y una que no haya salido también, Moni. Normalmente las que quieren arreglar todo, y sí he visto muchas, ¿verdad? En 17 años haciendo proyectos de este tipo, la que te llega y te dice que lo único que le interesa es garantizar el sueldo base. Ahí ya estamos en el siglo pasado, definitivamente. Porque el concepto transversal de todo esto es que tú quieres mejorar la propuesta de valor al colaborador. Esta es la propuesta. Y todas las evidencias es, yo mejoro la propuesta de valor del colaborador, él va a hacer lo mejor por la colaboración y por la organización, por ende, voy a tener mejores resultados de negocio. O sea, yo no lo hago porque la empresa es súper linda y quiere que todos estemos felices. Es porque ya hay demasiada evidencia y demasiados estudios que dicen, mientras el colaborador se da cuenta de que tiene una propuesta interesante y que nadie más se la va a igualar, pero ya no es sueldo, entonces él va a dar lo mejor de sí. Por tanto, va a aumentar la rentabilidad y el revenue. Esa es la ecuación que tenemos que hacer. Y me encantó ahorita que decías, bueno, el negocio lo tiene que entender. Sí, hay que darle estos elementos para que entienda que no es recursos humanos porque solamente está preocupado por la persona. Se lo está diciendo al negocio porque ya esto está demostrado que da muchísimos frutos a las empresas que lo hacen. Entonces, las peores opciones son cuando me llaman, vamos a hacer un estudio de competitividad, le muestran los resultados y la decisión es simplemente o no hacer nada o no voy a hacer todos los demás de beneficio ni voy a ver nada más. Esa ahorita pensar que eso es Total Rewards, eso es hacer la peor estrategia porque ni siquiera estrategia es. ¿Sí? No podemos llamar a eso Total Rewards. Hoy en día no. Sí, o sea, ahora sí que uno de los errores es, si tú solo crees que solo arreglando el sueldo se va a arreglar todos los problemas, no es lo único, ¿verdad? O sea, y ojo, no es porque, oye, es que mi negocio no me da para pagar salario base. Ah, está bien, ¿no? O sea, si solo da para pagar salario base más las prestaciones básicas de ley, está bien, pero entiende que no solo es eso, ¿no? O sea, hay otras cosas que te puedan permitir y que no son, es más, hay unas que ni te cuestan, ¿no? O sea, hay unas que ni te cuestan el hacer algo porque pues del mismo negocio sale o es algo que hace o produce el negocio. Por ejemplo, acá hay gente donde yo estoy ahora, ¿no? Hay gente que dice, oye, yo quiero comprar de los productos de la compañía, ¿no? Ajá. Ahí tienes un Entonces, ejemplo. pues ayúdame o a dónde los compro, pero a un buen A precio, menor precio. o tú véndemelos, ¿no? Y entonces, Claro. ¿qué crees? Cuando hay ventas a empleados, son ventas importantes y relevantes, y la gente además dice, oye, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que puedo comprar producto porque pues
En lugar de, es más, a lo mejor si me iba a una tienda a comprarlo, hubiera comprado de otra marca. El de Además, tu empresa, además que claro. te ayudan en la fidelización, ¿no? Como tal. Exacto. O sea, igual yo trabajé en algún momento en PepsiCo o había una tienda ahí en la fábrica o en algún lugar, o luego iba un vendedor y te vendía producto. Y decías, oye, y obviamente con descuento. O sea, de todas maneras, me Exacto. voy a comprar unas papas, unas galletas o un refresco, pues lo compro aquí de una vez Cómprale. y tengo un beneficio económico, pero aparte, pues compro de la marca de la organización y ganamos todos, ¿no? O sea, entonces Muy buen ejemplo. ese tipo de ejemplos creo que nos ayuda, ¿no? O en algún momento también, digo, y hay muchos esquemas, en ese caso así era, en otros casos, por ejemplo, que estuve en Mars, no iba un vendedor, pero nos decían, tú tienes hasta cierto monto para comprar al mes. De ahí yo te voy a Qué regresar rico. el 40% creo que era. Oye, buenísimo, me está Ah, haciendo un 40%. Porque yo voy y lo compro a la tienda, te traigo el ticket y me regresas el 40%. Entonces, ¿de cuáles productos voy a comprar? Pues de los míos, siempre, ¿no? Entonces, claro. recibo beneficio. Entonces, hay muchas formas digamos, de dar ese beneficio y que aparte tiene una connotación de que te ayuda a fidelizar y a generar marca hacia adelante, Absoluto. ¿no? O sea, Sí, porque ya no estoy ahí y sigo consumiendo de esos productos porque sé que en algún momento pues tuve un beneficio y además me gustaron, ¿no? sí, y me acordaste de 2 de mis empresas donde trabajé, y digo, y justamente tenía ese sentido. En una trabajé en Gillette, que Mm, hoy es Procter& Gamble. Pues todos los últimos viernes de cada mes íbamos a la tiendita, y en la claro, tiendita, imagínate todo lo que podías comprar de Gillette, ¿no? Desde la espuma de afeitar, la Presto Barba, etcétera. todo. Eso era divertidísimo y además que me ahorraba, o sea, mi familia, yo estaba muy joven, pero pues me mandaban así que la lista, La ¿no? lista de compra de esto, ¿no? Sí. Y antes de venirme, trabajé en Johnson& Johnson. Esa fue la más divertida de todas, porque también hacíamos la lista. O sea, yo estaba en medical device, pero todos teníamos el beneficio de la compra De de producto. cosas de Johnson& Johnson. Johnson& Johnson tiene muchísimos productos más allá de los que conocemos. Entonces te pasaban una lista enorme y hacías tu pedido del mes. Bueno, te puedo decir, Juan, que llegué de Venezuela con una caja. Yo venía embarazada el segundo y ahí venía todo el champú, venía todo, o sea, yo iba acumulando, ya tenía 3 meses que ellos sabían que me venía y Claro, yo con mi caja feliz, pues dime si compro otra cosa que no sea yo. claro. Es lo que tú dices, te vuelves tan fiel a la marca que te vas y sigues comprando lo mismo. Sí, Y sí era un tremendo beneficio lo que me ahorraba, muchísimo. sí, y es un ganar-ganar, ¿no? Porque gana la organización Sí, porque la organización gana en varios sentidos, ¿no? Uno, en que mantiene contento a un empleado, mucho. ¿no? A un colaborador que, que, le, que va a estar más contento por eso. Dos, pues obtiene la fidelización del colaborador y de su familia. Yo recuerdo alguna vez una tía llegó a la casa cuando vivíamos en Querétaro y llega con papas que no eran de Sabritas. La que la regañó fue mi esposa, ¿no? O sea, ni siquiera fui yo. Yo sé que lo hizo por molestar, ¿no? O sea, como Sí, por sí, un sí. poco de carro. Y mi esposa fue la que dijo, no vuelvas a traer esas papas aquí, porque Así es. de ahí comemos, ¿no? Entonces, Exacto, inclusive llegas, o sea, trasciende más este tipo de beneficios porque impactan a las familias de los colaboradores, ¿no? mucho, Donde, mucho. y eso, y cuando tocas a las familias, híjole, estás del otro lado, ¿no? Y entonces Totalmente. la tradición está así. Y bueno, sin quitar, aquí está el contacto de Moni, está apareciendo en la parte baja, búscanla en LinkedIn, búscanla en su página, también porque, digo, esta es una pequeña charla con algunos ejemplos pues de que en base a la experiencia que ha tenido Moni en estos pocos años que ha estado trabajando en este tema de Total Rewards, viviendo toda la evolución que ha tenido per se, pues seguramente si tu compañía requieren algún apoyo, además de que tomes nota de todo lo que estamos diciendo y después del resumen que solemos hacer, bueno, pues también búsquenla directamente, ahí está su contacto de LinkedIn, está su contacto de su página y con mucho gusto, ¿no? Ahora, Moni, algo para ir cerrando, porque qué rápido, llevan 45 minutos del Wow. episodio. Eh,
para ir cerrando y después irnos al resumen, ¿qué otras recomendaciones nos das de acuerdo a tu experiencia para este tema de Total Rewards más allá del sueldo? Uno que está costando mucho, siento yo, que si bien estamos hablando más de bienestar, no estamos en el top, no estamos en donde deberíamos estar definitivamente. Nos falta mucho porque además es un tema de sociedad, de cultura, de país, entonces nos cuesta, es complejo, ¿no? Pero de alguna manera lo hablamos y vemos algunos elementos. El que estoy viendo que cuesta más es el tema de reconocimiento. La- las empresas más serias siempre han tenido planes de carrera, desarrollo y siguen trabajando en eso. En compensación también. Ahora está entrando bienestar, pero el tema de reconocimiento que no sea monetario, es decir, que no sea una bonificación, que no sea una comisión o algo, estamos muy en pañales. Y hay también muchísimos estudios que dicen que la gente a veces, y tú seguramente lo has vivido, Juan, o sea, en clima organizacional, cómo pega cuando la gente dice, mi líder no me reconoce, la gente no es reconocido mi trabajo, y cuando tú ves las características de las últimas dos generaciones, ambas, una de las cosas que más valoran es el reconocimiento. Entonces estamos un poquito a la inversa, es decir, estamos trabajando en la función de los que estamos más mayorcitos, que pues no nos acostumbraron a eso, pero es importante, y además decías algo bien importante, el reconocimiento que te estoy diciendo no tiene costo. Sí, ¿no? Es simplemente hacer un buen sistema donde que puedes, bueno, no tengo como para hacerlo en ninguna página de intranet. Bueno, crea una forma mensual, trimestral, manda correos, o sea, hay que crear esto de que la gente se sienta reconocida. Una persona reconocida valora su trabajo de otra manera. O sea, aquí sí me valoran y eso es igual que en cualquier parte, o sea, cualquier persona que se siente valorada se quiere quedar. Claro. Entonces, el reconocimiento de esta ecuación, que por supuesto está mucho más avanzada en Estados Unidos, en México lo que logro ver es que el tema de reconocimiento es el que está más fallo. Estamos más en pañales y seguimos atándolo mucho a temas de sueldo, a bonos. Yo te lo pongo en el bono, te doy un bono y por ahí no va. Sí, o sea, fíjate que comentas, está padre porque ahora sí que tuvimos, al inicio de año tuvimos una junta, todo el equipo de liderazgo con todos los líderes del negocio, todos los ejecutivos del negocio en el que estoy. Y yo platicando les decía, oye, tenemos que tener un espacio donde hay que reconocer, ¿no? Ya después de que los convencí, me dijo, bueno, ¿y qué vamos a reconocer? Me empezaron a decir mi jefe, ¿no? Yo le dije, mira, le di varias ideas y me dijo, ¿qué tal si lo alineamos a los valores de la organización, ¿no? Y Exacto. entonces, y entonces que la gente dice, pero que no sea una votación de nosotros, que la misma gente nomine a los, Ujú. así que a los que tienen o que llevan más esos valores. Y ok, fue tan sencillo como unas 2 semanas antes de la junta, mandé una encuesta, ¿no? Donde estaba toda la gente para qué tipo de valor y a quién recomendabas, reconocías. Llegamos al final, al cierre de la junta, que había sido bien pesada todo el día, ¿no? La junta, ya sabes, cómo nos fue el año pasado, cómo viene este año, cuáles son los objetivos, y así fue, ¿no? Entonces, una junta Sí, de trabajo bastante larga y pesada, pesado. digo, con una dinámica y todo esto, pero Sí. al final dejamos los reconocimientos y los reconocimientos, otra parte que le agregamos fue, oye, no vamos a dejar solo reconocer al que ganó, ¿no? Oye, vamos poniendo los nominados, ¿no? Y los nominados no Ah, son todos, o sea, no son todos, a ver, los de más votos, pues estos 3 fueron los de más votos, y el ganador fue tal, ¿no? Y la verdad es que la cara de la gente reconocida cambiaba, pero también la cara de la gente que aplaude. que aplaude, ¿no? Entonces, con eso cerramos la junta y terminó inclusive la junta con un mood y con una energía diferente, ¿no? Entonces, y lo único que hicimos fue eso, sí, les dimos que una mochilita o que ¿no? O sea, obviamente, Exacto.
Oh, un reconocimiento, un diplomita firmado claro. por el director del negocio de México, y fue todo. O sea, si tú me preguntas, nos costó nada contra lo que la gente salió energizada ¿cómo se llama? Y valorada de ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos hacen falta, ¿no? Nos hacen Nos falta. hace mucha falta. En la encuesta, obviamente, de salida del evento, oigan, varios comentaron, oye, qué bueno que cerramos de esa manera. Se sintió otra energía, Mira, ¿no? Se sintió otra energía wow. de la sesión, a pesar de que ha sido una sesión pesada, larga, obviamente ya sabes, en el buen sentido de discusiones, ¿no? De Sí, sí. partir ahí, esto es por acá, debe ser por acá, de mucha información. Entonces, a pesar de eso, dijeron, la gente se fue con esa energía. Entonces, lo importante que se vuelve esos pequeños, grandes detalles que hacen la diferencia pero que creo que, como dices, estamos todavía en pañales como país, porque pues de repente dicen, ¿por qué voy a reconocer por qué hace su trabajo? Pues sí es su Sí. trabajo, sí, pero pues de alguna manera alguien lo hace mejor que otro, ¿no? O O aporta con más que otros otro, valores, como o lo con que otros acabas de valores, decir. como en este caso, ¿no? Entonces, qué mejor que pues buscar formas que no necesariamente, o en alguna de nuestras plantas a alguien se le ocurrió, oye, vamos a reconocer al área más segura. ¿Sabes qué Ahí nos está. cuesta? Darles un aplauso a la gente, ponerles un banderín en su área Ah, exacto. y a lo mejor darles una comida especial ese día. Sí. No nos cuesta nada. O sea, Nada. la verdad es que, y es una forma de decir, mira, esta área, y se vuelve, en el buen sentido, una competencia, ¿no? En la que Ujú. la gente dice, Bonita. oye, o sea, yo quiero estar ahí, ¿verdad? O sea, cuando tú reconoces, Claro. qué padre que lo reconocieron a él, a ella o a ese equipo, pero pues queremos ser los siguientes y entonces se Sí, esfuerzan y se vuelve este círculo virtuoso del que tú hablas, que sin ser un bono, un incentivo económico, pues la gente empieza a cambiar y a transformarse, ¿no? Esa parte, así es. en mi experiencia, es lo que ha sucedido, muy enfocado al reconocimiento y muy enfocado a lo que realmente nos hace falta. En ese tema, por ejemplo, en las convenciones comerciales o en cierto tipo de momentos, el reconocimiento pues se vuelve todavía más padre Más porque importante. es una aspiración es un ejercicio público, ¿verdad? Entonces, pero todavía necesitamos hacer pues cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Pues para que realmente llegar a la gente y como dices, que la gente se sienta valorada. Porque yo creo que, como bien dices, las nuevas generaciones buscan el reconocimiento o quieren el reconocimiento, pero te estoy seguro que si el reconocimiento te lo dan a ti y a mí, que somos de otra Ah, sí, generación, pues claro que se siente padre, se siente bonito, ¿no? Que alguien por te diga, hiciste supuesto. bien tu trabajo. ¿Por qué? Porque de entrada dices, se fijó, ¿no? Sí, Me volteó a sí. ver, sabe que yo estoy detrás de esto, que yo estoy temiendo esto, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, entonces yo creo que si bien es generacional, sí, en el sentido de que a lo mejor para unos es más relevante que otro, pero si tú le das reconocimiento a una persona, no Nadie se creo que le molesta, hagas un mal, a ¿no? menos que sea un reconocimiento que lo va a perder el piso, que bueno, luego pasan esas cosas, ¿no? Que a veces Sí. es el miedo de dar el reconocimiento, ¿no? Pensamos que la gente se va a subir al ladrillo y se va a marear, Mm, mm, pues sí, pero no, ¿verdad? Entonces, qué interesante esto que nos comentas, Moni, porque la verdad es que el episodio de hoy ha estado buenísimo. Después de estos 50 minutos, pues hemos desaprendido algunas cosas y pues esto nos tiene que ayudar a transformarnos. Y como sabes, así es. Moni, pues bueno, hay aquí algunos comentarios, déjame, doy espacio aquí Claro. para poner aquí. Wellness Experience nos manda saludos y dice, ¿de qué manera relacionan que la salud es a través de un gimnasio? ¿No? Es como, entiendo que Ujú. es una pregunta, pero al mismo tiempo, pues, como por qué, ¿no? O si nos puedes dar un poquito más de información, Moni, de eso. Claro, es que como estoy con las empresas haciendo este tipo de proyectos, cuando tú le preguntas qué están haciendo en bienestar y que cómo lo están haciendo, la respuesta que dan a veces es: "Les estamos dando gimnasio". De ahí viene eso de decir que esa es la salud, de que esa en muchas empresas se está asumiendo que dar el gimnasio ya es salud. Claro que es parte Del importante del programa. movimiento, pero yo no puedo decir que eso es solo salud. Yo tengo que abrir el abanico y explicar más y educar más. De ahí es que viene
eso que decimos o que digo. Muy bien. Y hay otra pregunta por acá de Guillermo Tlamitzi. Dice, ¿cuáles consideras que son las herramientas, que son las barreras culturales, económicas o de liderazgo que impiden que las empresas adopten programas de bienestar laboral Mm. a pesar de la evidencia de sus beneficios? Pues la voy a Pues, dejar aquí para... sí, buenísimo. Sí, creo que hay varias barreras. Me gusta eso que pusiste, culturales, económicas y de liderazgo. Es esta separación que existía entre aquí me llega el colaborador a trabajar y allá se va la persona. Esa parte cultural donde aquí tú vienes a trabajar, tú verás qué haces con tu vida, ¿no? Entonces, ya no existe eso, ya no existe. Tenemos que entender que la persona que viene, viene con todo, con su persona, y que yo le ayudo, que mientras la persona está mejor, va a estar mejor. Entonces, sí hay un tema cultural, definitivamente. Barreras económicas, hay una percepción de que todo lo que hago ahí es carísimo. Y lo más difícil es que no hay una medición de retorno a la inversión de manera inmediata. Digo de manera inmediata. Hay formas e indicadores. Yo cuando voy a empresas empezamos a ver siniestralidad, empezamos a ver si baja el ausentismo, empezamos a ver encuestas de clima. Tienes que meter muchísimos indicadores. Y entonces podrías asociar tus esfuerzos generales de bienestar integral contra tus indicadores. Pero el tema es, y yo he dado una charla, estoy por sacar ese ebook justamente de cómo crear un business case para que la gente de recursos humanos explique con números las ventajas. Porque hay data y hay cosas que te dicen, oye, si bajas la siniestralidad, pues vas a pagar menos seguro y quiere decir que tu gente se está cuidando más y tiene más energía. ¿Qué pasa? Bajas ausentismo, bajas incapacidades. Tú no quieres que la gente esté faltando porque le dé migraña ni porque tengan dolores de espalda. Tú quieres que la gente esté dando lo mejor a su 100%. Entonces, esas son las barreras que hay, culturales definitivamente, económicas, pero por percepción. Y de liderazgo, porque te voy a decir qué pasa. Cuando yo doy estos talleres de liderazgo, el problema es que el primero que a veces no aplica autocuidado es el líder. Entonces, un líder que no aplica autocuidado no cree en el bienestar y menos lo quiere para su gente. Entonces, al primero que hay que subir a bordo siempre, siempre, siempre es al líder. Sí, 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 Esas tiene son razón. las grandes barreras. Sí, porque sí, de lo contrario, pues va a ser al contrario, va a ser el más cuestionador o el menos comprometido con eso, ¿no? Sí. Los desanima inclusive. A ver, si yo quiero que tú tengas tiempo para ir a hacer ejercicio en la naturaleza, estar con tu familia y cosas como esa, yo no debería estarte mandando un email a las 7:30, 8 de la noche. Porque si yo creo en esto, yo lo programo y que te llegue a las 8 de la mañana mejor. O no te convoco a una junta a las 5 o 6 de la tarde. Pero ¿quiénes son los que lo tienden a hacer? Personas que no creen en el bienestar Claro. y que no, para ellos no es importante. Entonces, donde tenemos que empezar a cambiar el chip, definitivamente es en los líderes. Sí, se vuelve muy, muy importante. Pues gracias por la pregunta, Guillermo. Y bueno, como sabes, Moni, en esta y en varias temporadas de Grow Together, pues ya tenemos una práctica muy interesante, ¿no? Y vamos para allá. Vamos con el resumen. Y muy bien, amigos, pues hoy en nuestra episodio número 212, Total Rewards más allá del sueldo, en esta nueva temporada de Grow Together, Mónica Lenz nos compartió, pues, desde qué es Total Rewards, ¿no? Donde es un concepto que ha venido evolucionando, donde al inicio, pues, solo se empezaba con que era beneficios, era sueldo, era lo que recibías tú, el de liquidez, y hoy ha venido a evolucionar y ya entra salud, bienestar, desarrollo, carrera, reconocimiento, por mencionar algunos que se han ido agregando. Y esto ha venido evolucionando, sobre todo, nos platicaba Moni, después de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque entre la pandemia y las nuevas generaciones, pues ya no están dispuestos a dar todo por el resultado del negocio, ¿no? Ya es, primero soy yo y luego veo qué le doy al negocio. Entonces la ecuación se ha vuelto más compleja porque no solo es dinero, y al no ser solo dinero,
pues medir el salario emocional se ha vuelto complicado, ¿no? Ese salario que va más allá de beneficios. Por ejemplo, la salud no entraba, la gente busca no solo salud del gasto médico que tiene hoy, sino es la prevención, el bienestar, cómo puedo estar bien, pero pues cuando tenga 60, 70 años, porque pues cada vez la esperanza de vida es mayor, y entonces, ¿cómo ayudo a la gente a que tenga ese autocuidado? Además, pues, le decía a Mónica, ¿y cómo mantenernos atractivos y a la vanguardia de todo eso? Entonces, Mónica nos compartía, pues no hay una sola forma, ¿no? Tenemos que ir garantizando, pues poco a poco, pero lo primero que tenemos que garantizar es los básicos. Y los básicos no solo lo que está en la ley, sino es lo que está dando el mercado y que el colaborador pues realmente lo va a recibir. Hay que escuchar más al colaborador para ir haciendo ese checklist, partiendo de que hay que pagar bien, justo, competitivo, de acuerdo al negocio, es decir, a la situación, a la industria, al momento del mercado, con equidad. No se trata de pagarle lo mismo a todos, sino es de acuerdo a lo que cada quien esté aportando. Incluir inclusive algunos cualitativos que tienen gran impacto como para los colaboradores. Los bonos, siempre y cuando estén alineados y sean autofundables, son una maravilla para lograr inclusive los resultados del negocio. Y pagar realmente los beneficios que realmente usen. Por ejemplo, hoy ha estado cada vez más en la mente de todos, pues la ayuda psicológica, la mental, inclusive descuentos que podemos conseguir como organización para tener bienestar, para prevenir, ¿no? Y para no, pues tengo el gasto médico, pues sí, ya lo tengo y pues tengo que ir al doctor, pero porque ya estoy bien enfermo, ¿no? Entonces, al contrario, cómo la organización te da cosas para que te preocupes y te ocupes de tu salud y bienestar hoy para que en 2, 3, 10 años más adelante sigas estando bien, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si tú estás bien, los que te rodean van a estar bien, no solo tu familia, sino tus colaboradores, si es que tienes un equipo de trabajo, tus compañeros, etc. También hablamos de un concepto muy interesante que es Beneflex, que ha venido manejándose en los últimos años, que es básicamente paquetizar, ¿no? Tú le das la potestad al colaborador de elegir qué paquete de beneficios pueda tener sin salirte de los costos que hoy tienes y sin rebasar los mínimos legales. ¿Para qué? Para que el colaborador pueda tomar las decisiones. Y si lo haces cada 6 meses es mejor porque pues así que la experiencia y las necesidades del colaborador van cambiando a través del tiempo. Nos compartía Mónica de un par de experiencias, ¿no? Una compañía que agregaron al programa de salud ocupacional y la parte de bienestar y ya como una medicina integrativa, ¿no? Donde empezaron a trabajar con los doctores, pero también empezaron a trabajar con campañas, con pilares de salud integral. ¿Para qué? Para que se fuera generando pues algo más completo y que incluso se volvió de ser un programa que solo era de salud, pues se volvió ya más también programa de todos recursos humanos y toda la organización, porque incluyeron temas de carrera, de reconocimiento, que no todo es lana, lo platicábamos, que realmente sea una propuesta de valor para el colaborador. Esa fue una experiencia positiva. Una experiencia no tan positiva es pues, aquellas organizaciones que quieren arreglar todo garantizando el salario base. Y platicábamos, no solo es el salario base y no tiene por qué costarte mucho más o más. Hay cosas que son no tan tangibles, pero que la gente valora mucho, que está bien que pagues bien y si tu compañía y tu organización solo da para pagar un salario base más los beneficios de ley, muy bien. Ve que otras cosas que no te cuestan tanto o no te cuestan, las valora la gente. Y bueno, para cerrar, nos platicaba Mónica, aún nos falta mucho en el tema de bienestar y salud para incluirlo como este paquete de recompensa total. Nos cuesta también el tema de reconocimiento, sobre todo aquel que no es monetario, aquel que no va alineado, pegado a un bono. Todavía estamos en pañales en ese sentido. Y mucho de lo que buscan las nuevas generaciones y que las otras generaciones que tenemos más años no nos hace daño es el reconocimiento. ¿Por qué? Porque con el reconocimiento, cualquier persona que se siente valorada se quiere quedar en la organización. Con esto, amigos, termino mi resumen agradeciendo nuevamente, Moni, por estar acá con nosotros. Muchas gracias por estar nuevamente ¿no? en este otro episodio que estuviste con nosotros. Le mandamos saludos a Héctor, que no pudo estar el día de hoy por temas de trabajo, y pues espero lo hayas disfrutado como yo, Moni. Sí, muchísimo, se me pasó volando, Juan. Muchísimas gracias a Grow Together por la invitación. Un gran saludo a Héctor y a toda tu audiencia. Muchas gracias, Moni. Nos vemos para la próxima.
¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX o GrowTogetherMX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende y transfórmate. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX o GrowTogetherMX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende y transfórmate.